¡Ay, qué placer sentía yo cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó! Luego después se acercó a mí, me dio un abrazo y en aquel lazo creí morir creí, sí. Y construyó castillos en el aire a pleno sol con nubes de algodón en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar buscando la razón. Aquí vine porque vine a la feria de las flores. Espérame. Ay, 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 ay. Bálame, bálame, mi tiulco su rompió un pie y después que lo rompió, lo llevó a Santo Bebé. Somos de la Magdalena, somos de la Magdalena, de San Roque y de la Guía. ¿Tú de qué bando huyes? De ninguno. ¿Y tú, Toño? Yo soy de Entreverado. ¿Entreverado? Sí, Entreverado. La Magdalena y San Roque. Entreverado, aunque disfruto de las tres fiestas. Eso se llamaba antes el tocín de todas ollas. Tocín de todas ollas. Pues mira, ya tienes el título. Knock, knock, knocking on heaven's door. Oh, oh yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Oh, oh. Voy pa' Llanes, voy pa' Llanes. ¡Ay, grande! Y voy para la bolera nueva. Tino Rozada Tamés. No voy a hablar de tonada contigo. Bueno, un poquitín sí. Pero porque ella es el vigente campeón del Ciudad de Oviedo, entre otros, ¿eh? Pues sí. Esto no es broma. No es broma, no. Pero los principios tuyos empezaron con la leche. Bueno, primero Bueno, teníamos sí. ganado de pasto, Y vacas de pasto. Y Llevabas- luego a los 14 años ya pasamos a tener vacas de leche. No, yo lo que tenía muy claro es que iba a cantar. Había algo para adentro que era como una impotencia porque veías que no podías salir de aquí, del círculo de la ganadería y tal, pero había algo que sabías que en el futuro que te decía yo voy a cantar. No sé a dónde llegaré, a dónde no llegaré, pero yo sé que lo mío es cantar. Y este Pero- trayecto también lo hacías con la leche, ¿no? Sí, este era el trayecto que hacíamos con la leche, que traíamos en estos bidones y lo llevábamos allá a la quesería de Mary, todos los días. Yo ya en la adolescencia, pues, que estaba de pastor por Mañanga, con vacas y ovejas, tuvimos ovejas, luego ya las vendimos y tuvimos vacas de pastoreo, pues me pasaba el día entero con los auriculares y escuchando de la mañana a la noche la radio, ¿no? Y luego incluso hasta ordeñando las vacas no quitaba los auriculares de la cabeza y me quitaban las vacas con el rabo los auriculares y era una odisea porque teníamos muchas discusiones porque me decía mi padre, quita esa música que te va a trastornar y tal, no sé qué, y imposible, hasta segando. Estaba segando y llevaba los auriculares atrás, los tenía aquí puestos, la radio y ponía o cinta que consumía muchas pilas, entonces pues luego escuchaba la radio. Y siendo un cantante tan grandísimo de tonada, un campeonísimo, de reconocidísimo prestigio, ¿por qué te metiste por lo mexicano? Yo soy el aventurero y el mundo me importa poco. Pues por eso, porque me importa mucho el mundo. Entonces me marché para Alemania, como bien sabes, y marché a México también. Aparte de que tengo antepasados en México, tengo mucha familia en México. Y pues después de haber ganado ya lo asturiano, pues dices, bueno, pues voy a hacer algo diferente, ¿no? Porque la música mexicana, pues ya sabes que está muy relacionada con Asturias, sobre todo. Alemania y México. Alemania y México, sí. Son dos sitios muy distintos, Tino. Sí, son... Sobre dos todo sit- el idioma, ¿no? Como si dijésemos, pues que en México el idioma es más sencillo, pero en Alemania...
Ahí está lo guapo, que son dos cosas, dos culturas diferentes y dos mundos diferentes. El salir de aquí, del Porrúa, significó, claro, un palo, ¿no? Pero a la vez era algo que tenía yo pendiente, porque yo siempre fui y soy una persona, pues, de culo de mal asiento. Me gusta mucho conocer y investigar. Una vez que se salió de sus casillas, ya rompió vida para todo, para donde él quiso. Y nada más. Para donde él quiso. Como un pájaro cuando lo sueltas de una jaula, que ya no lo puedes alcanzar, pues vale. Cántame un poquitín de una mexicana, anda. ¿Una mexicana? Canta muy bien, Tino, mexicano, ¿eh? Tiene un bofarrón. A ver, un poquitín de una mexicana. Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares y digo lo que yo siento por toditos los lugares. Aquí vine porque vine a la feria de las flores. Espérame. Ay, 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 ay. Era un poseso de un aficionado, digamos que un fanático de la música, de toda la música, claro. Ponía casetes de diferentes clases de música y si no, pues ya sintonizaba pues con la radio, ¿no? De tema moderno, desde Madonna, Phil Collins, a todo lo que había en los años 80. Él siempre gustó mucho la farándula, con otros compañeros que tenía por aquí, de su edad. ¿Cómo manejas los nervios en los concursos, Tino? Oh, los Porque nervios. eso ya es asignatura pendiente tuya, ¿eh? Ya, pero eso es bueno. ¿Quién no se pone nervioso? Eso es... un hombre sin nervio no es nada, no es nada. Los nervios tienen que estar ahí. Unos los disimulan de una forma, otros de otra, pero sin los nervios no hay replies, digamos, no... Tiene que haber nervio. Una persona sin nervios es... nada, una alcachofa. Y es tan difícil salir ahí a un escenario tú solo porque... No sé, si sales con una orquesta o aunque sea una guitarra, pero salir ahí con la gaita y plantarse allí... No, yo creo que es lo más difícil que hay, sí, la verdad. Porque Tino Sí. sale la primera, siempre sales con chaqueta. La Sí, segunda porque ya no. además la canción asturiana es una canción que no admite que estamos muy cerca del público y que lo transmitimos todo. No es como cuando yo te dije que gané en Alemania aquel karaoke. ¿Karaoke? Sí, un ¿Y qué karaoke. cantaste? Canté la bamba, pero claro, eso no es ¿Cómo nada era? A ver, comparado ¿cómo con era la bamba? A ver. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita, y arriba, y arriba, ay arriba, y arriba, y arriba iré, por ti seré, bamba, bamba. Fuimos a la discoteca allí de Erding y había un portero chileno, entonces como hablaba español, pues me dijo, ¿quieres pasar al karaoke, Tino? Digo, no sé, porque como todos cantan en inglés y tal, dijo, no te preocupes que tenemos la bamba y puedes cantar la bamba. Entonces entré, ya era de los últimos, y subí para allá y quité la camisa en camiseta, me puse a cantar la bamba y pues gané un cheque de 1.000 marcos, 86.000 pelas en los 90. Imagínate lo que supuso aquello. En un karaoke, en una noche, ganó una porrada de dinero y lo gastaron todo para irse para la cama a la mañana. Era lo suyo, lo pasaba bien, a su manera. La tonada es otra cosa. La gente que está a la tonada está, como dicen, como a misa. Se está fijando en los zapatos, como digo yo. Se en la fijan en respiración, todo. en las manos, en los gestos. Se fijan todo porque están observándote y es muy cercano. Y es gente que ahí no puede ser eso, no puede ser ni de doblete, ni mamao, ni nada. Ahí hay que ir con una preparación una preparación física y mental como lo que es. Me gustaría ir mejorar cada día más mis propias canciones, algo que es muy difícil. Espero conseguirlo y pues mejorar yo también como persona y pues conseguir a ser el celestino que llevo dentro y ser buena gente y que se me recuerde como una buena persona, más que como cantante, como una buena persona y que críe escuela en los críos pequeños, en los críos chicos que cojan ejemplo de mí. Y voy pa' Llanes, ¡Ay, grande! y voy para la bolera nueva. Pere de
Mírales ahí. Todas somos tameses, no siendo una, ¿eh? Mira, Somos tu toda madre, familia. Mary, 90% familia. Nuria y Virtudes. Virtudes no, vino de afuera. Nuria también está. También también. También, sí. Pero esta mes. Alrededor del queso, claro, en Porrúa el queso ya es fundamental, Tino. El queso es la historia de Porrúa, entra en la historia de Porrúa, claro que sí. Carmen, Lo hay ahí, lo de dime. Tino de la canción, igual igual está una herencia tuya. El padre cantaba. Sí, tú. Mi marido siempre ellos cantó cuando se iban a la cama, cuando estaban por mañanga, que decimos aquí, cuidando las vacas, siempre cantó con ellos. Rezar no rezaba, pero cantar cantó toda la vida. Es que antes, cuando hacíamos las camas, cuando barríamos, cuando estábamos en casa, siempre cantábamos todos. Escuchaba a Glenn Medeiros, aquella de Nada cambiará mi amor por ti, me acuerdo, que era una canción que era yo adolescente y la escuchaba siempre allí sentado en una piedra con las vacas y eso te queda muy, muy grabado adentro, son cosas que te quedan de por vida. Nada cambiará mi amor por ti, pase lo que pase, yo te quiero. Cuando se acabe el mundo, yo seguiré al lado tuyo. Nada cambiará mi amor por ti, pase lo que pase, yo te quiero. El tiempo cambiará, seguro, nada cambiará mi amor por ti. Y en la pasera de Mieres, y en la pasera de Mieres, mi novio me pidió un beso. Yo le dije sin vergüenza, aquí no se pide eso. Mi madre, pues como ya visteis, pues también lleva la música dentro, lo lleva en los genes por los dos lados. Últimamente solamente cantaba Celestino. Cuando venía por ahí con el burro Cuando no se y la dormía. leche y cuando no se dormía. Me valió mucho la referencia de mi padre porque me daba mucha caña y me exigía y decía pues que eso, que no valía para nada, pero como para picarme, para que me superara, porque él decía pues que era el mejor y que no valía para nada y tal y no sé qué, y era lo que me dio y lo que me sigue dando ánimos para seguir diciéndolo cada vez mejor como en honor a él, ¿no? Aunque ya no me vea. Siempre que pintas iglesia, pintas angelitos negros, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Pintar, que pintas con amor, porque... Oye, ayúdame. Desprecias mi color, sabiendo que en el cielo también los quiere Dios. En Llanes hay romandela, claro que hay romandela. En Llanes hubo orquestas, cantantes de tonada, concursos de tonada. Y venimos a Canene, que hay un bar emblemático, porque además Canene fundóse en el año 63, el año que nací yo. Voy pa' Canene de romandela. Fue de los primeros bares que abrió en Llanes. Entonces allí paraban los marineros, que era un puerto marinero de importancia de aquella. Señores, Hombre, ¿cómo muy estáis? buenas, Un ¿qué tal? placer. Encantado. Bueno, aquí Pues estamos. igualmente. Bueno. Guillermo y Alfredo, fuisteis músicos de orquesta. No, yo no No, músico. no fuiste músico. Yo contrataba a los músicos.
Ah, tú fuiste manager. Exactamente. O sea que eres Ahí. aquel que siempre digo yo que era el que los músicos te llevaban el 70%. Bueno, no chupábamos nada porque apenas cobraban de aquella. Vaya. Pero siempre había algún remedio, hombre. Siempre al que se... ¿Algún arreglo? Buenas bolsas rima, buena sombra Sombra le le cobija. Y no hay mal que por bien no venga. ¿Y nunca tocaste instrumento ninguno? No, yo instrumento nada. ¿Cantabas? Toqué la pandereta algo en la Nochebuena. tuna. En la la tuna. Quizá una de las actuaciones que más nos acordamos nosotros, quizá fue una que nos llamaron de Radio Cantabria en Santander, que había un programa que dirigía Federico Yata Carrera, que se llamaba Caravana la Alegría, y nos llevaron como un poco de conjunto así que estaba de moda. Y nos pedían que cantásemos la bamba. En el Serorquestes, ¿qué instrumento tocabas tú? ¿Qué repertorio teníais? Yo cantaba. Cantabas, o sea, es el vocalista. Sí. Cuenta la leyenda que el vocalista siempre era el guapo del grupo, el playboy, Bueno, el Latin lover, el que más ligaba, el que más era de gustar. ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay cierto? Bueno, hay un poco de historia. Es un poco de leyenda. Realmente empezamos, sí, antes nombró Tuna Guillermo, que de la Tuna salieron todos los conjuntos que después salieron en Llanes. Empezaron los Dados, después los Siemens, después fuimos nosotros otra vez Siemens y Dados 68, y sí hay que destacar una persona, que es que estuvo en todas, y que era un fenómeno de la música, que se llamaba José Ramón Ballina. Ballina. ¿Y qué tocaba Ballina? Ballina, todo. Todo. Era un virtuoso de la música. Yo le vi coger un violín que nunca lo había cogido en sus manos. Cuando estaba con los Dados, le pegó un par y empezó a tocar el violín como si lo hubiese estado tocando toda la vida. Que era un músico estupendo. Y entonces hacía los arreglos y nos adaptaba a las canciones, no sé, ¿cómo te diría yo? El toro enamorado de la luna, o llegamos a cantar el Chotis Madrid. ¿Por dónde tocabais, Alfredo? ¿Dónde ibais? Pues realmente tocábamos toda la zona comarcal de aquí, o sea, ¿Qué fiestas hay? Muchas. Muchas. Toda la zona de Panes, Ribadesella, San Vicente llegábamos. Bueno, todo lo que es la comarca de... Hombre, hicimos alguna actuación en Santander o en Oviedo, contratados, pero bueno, esporádicamente. Y allí estábamos, nos defendíamos. ¿Qué cantabas? ¿Qué cantabas, Alfredo? Bueno, realmente tenemos un repertorio un poco acoplado a la zona donde estábamos y en la época en la que estábamos. Tocábamos de todo. Igual tocábamos un paso doble, que cantábamos canciones de los Beatles, cantábamos alguna de los Brincos, de los Ires, de los Mustang. Canta un poquitín de alguna, anda. No sé qué te puedo... Nunca te podré olvidar, porque tú enseñaste a amar con un sorbito de champán, brindando por el nuevo amor, la suave luz de aquel rincón hizo latir mi corazón. Era una orquesta, sonaba muy bien, no tenían ese sonido con esa ampliación tan enorme, donde a veces en los sitios pequeños echan a la gente a casa, porque esos sonidos no es. Antes eran orquestas de metal, tocaban muy suave, regulaban muy bien los blast y todo eso. Hoy en día parece ser que eso se sale un poco de madre. Pues nada. Historia viva. Voy a ver a Falo. Muchas gracias. Calienta, Vale. que voy para allá. Vale, Ya. abre la puerta, Falo. Señores, Falo, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, pues a Canene de Romandela, a conocer la Romandela de Llanes, Sí. y a hablar contigo, a cantar después con vosotros y con quien se junte. Contigo quería hablar, Falo, sobre todo de la importancia que tuvo, porque tú fuiste el precursor de la muestra folclore en Andrín. Ah, pues sí. ¿En qué año? Sí, en el año 1983 empezamos. ¿Y cómo te metiste en...? Bueno, me metí por sentir esa asturianía, eso que lleva uno dentro. Yo estuve en Madrid trabajando
que cuando se siente lo asturiano hay que estar cuanto más lejos mejor. Entre los pueblos más bellos de España te eligieron por fortuna. Hermosa villa de Llanes, como tú no es ninguna. Eres bella y no lo niegues, no puedes disimular el semblante que tú tienes de ser villa señorial. El castillo y las murallas demuestran tu antigüedad. Palacios y caserones proclaman con sus blasones la villa monumental. Playas de sutil arena y agrestes acantilados, donde Dios marcó la huella con los dedos de su mano. ¿Cómo ves el momento actual y el futuro de la tonada? Bueno, pues el futuro de la tonada y el folclore en general. ¿Y el folclore? Porque el folclore en general. Oiga, Asturias es una región, fue y es una región donde mejor se conservan las tradiciones y costumbres de cualquier región de España. No sé si la primera es Navarra o Galicia, pero Asturias ahí andamos. Figura en cabeza, ¿eh? Fíjate las bandas de gaitas que hay. Sí. Es que se promovían todo. Los gaiteros, hay unos gaiteros. Los grupos folclóricos. El pericote es de Llanes. Y lo mejor conservado, nosotros hemos hecho esa distinción de conservar nuestras tradiciones al 100%. Y que lo hagan bien, que bailen bien, que no bailen pachangas, que sea el pericote original. Aquí hay dos formas de bailar el pericote. El de la antigua usanza, que lo hacen en la guía, tocado con pandero y cantado, y luego el de Nino de Pancar, con la sección femenina en aquella época, Pilar Primo de Rivera, que venían por todos los pueblos de España, se modificó para hacerlo más atractivo en escenario, más coreografiado si se quiere, más lucido, porque son las chicas, en lugar de ser al estilo antiguo, van de 4 en 4, que se llama los 8 dobles. Tenemos que cantar una. Falo, con estos señores. Entonces, venga. Fredo, ven para acá con nosotros, ya que tenemos a Fredo que es cantante. No sé, lo que queráis. ¿Andáis de romandera con los chicos todo el día? Cantáis lo que queráis. Vamos. Es mentira que seas de Llanes y que te bañes en el Sabrón. Si te bañaras en Puerto Chico, sería llanisco de corazón. Ay, qué placer sentía yo cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Luego después se acercó a mí, me dio un abrazo y en aquel lazo creí morir. Morir creí, sí. Muy bien. ¿Esta será la talla mía, Fifi? Sí, será, es el nieto. A ver, ¿te ayudo? A ver. Espera un poco. Yo soy muy ancho de espalda, ¿eh? Sí, pero, a ver. ¿De qué te ríes, Tere? Sí, eso sí. Está bien.
Planchado. Un poquitín justo, pero vamos, te No queda bastante creas, bien. porque yo de tripa estoy fino. Sí, ya lo veo. Ya lo veo que estás fino de tripa. Son gases, Fifi. Ah, son gases, bueno. Es que acaba de entonces comer. Tú dedicaste a coser. Empecé a los 19 años, pero después lo dejé cuando me casé. Y luego ya, que quedé viuda, pues volví a coser otro poco. Después ya me puse por mi cuenta a coser. Pero estuve en el taller que empecé a coser, estuve 11 años aprendiendo a coser, a hacer estos trajes. Ella al día de hoy sigue siendo activa, sigue cocinando, sigue tirando por nosotros, sigue mandando. En fin, ¿qué os voy a contar? Es mi madre y para mí lo mejor. Celia, ponte para aquí, hija. Estos son 3 generaciones de llanisques de Pancar. De Pancar, sí. Una que cose y manda. Y mando. La segunda generación que canta, baila Y hago teatro, y hace teatro. de todo un poco. Y la tercera generación que estudia y canta. Y canta. Y baila también. Es un orgullo para mí que cante tonada. Y a la primera vez que fui a ver cantar en Mieres, me dedicó la canción y tuve que llorar, no tuve más remedio, porque me emociona mucho cuando la oigo cantar. ¿Y de dónde salió a Tere y a Celia lo del folclore, lo de cantar y lo de bailar, Fifi? De ti. De su madre. De la abuela Claro, y de la madre. Y de la abuela, sí. Toda la familia, claro. Tenía tíos y que bailaban, y el pericote, la jota. Canto en el coro de Llanes, estoy en la compañía de teatro Concejo de Llanes. También estoy metida en el folclore, fui profesora de los críos de la escuela del Pericote y bueno, donde haya una fiesta ahí estoy bailando y bueno, apoyando el folclore, sobre todo de esta zona del oriente, donde haya que ir. Y no cantes nada, mujer, algo, A ver qué se te ocurre. una estrofina, Pues no sé qué. algo puedo típico cantar. de aquí, de Pancar o de Llanes. Uy, puedo cantar. San Patricio está en un alto, San Patricio está en un alto, Pancar en un arrabal, la Carúa está muy cerca del puente de San Román. Sería la letra de la Naveira, ¿eh? Bueno, La sí, música, sí, sí. sí. Esta franelina, vaya calor que da, ¿eh? Sí. Abriga. Tere, ¿en el teatro con qué estáis ahora? Pues acabamos de estrenar una obra que se titula El cianuro solo con leche. Yo. Tuvimos mucho éxito ahora el fin de semana y bueno, tenemos ya fechas previas para estrenar aquí en San Roque de la Cebal, luego bueno, nos expandemos a Cantabria. ¿Tenéis gira? Tenemos gira. ¿Y el argumento de la obra de qué es? Es un poco tragicómica. Bueno, sí, es un humor un poco negro, pero bueno, nosotros la llevamos un poco al terreno cómico. Yo particularmente hago un Esta sí. papel que me gusta mucho Lina Morgan, entonces ¿Haces me así? inspiro un poco en Lina Morgan. Yo siempre me baso en sus posturas y ¡ay, no que te den! Y las caras y todo así. Entonces me encanta Lina Morgan, ¿qué voy a decir? Fue una gran profesional. Tere es tanto a las orillas, en todas. Bálame, bálame, mi tiulco se rompió un pie y después que lo rompió lo llevas a tu bebé. Qué bien se suele pasar en las fiestas de San Roque viendo a los niños bailar la danza y el pericote. ¿Te gusta? Mucho. Vale. Mi hija Celia, como ya veis, ahora mismo está metida un poco en el tema de la tonada. El padre la metió mucho ahí, su tío Jesús, y bueno, ahí está tirando por ello. Es una cría también activa, está metida también mucho en el folclore, le gustan los bailes, le gusta tocar el tambor, toca el tambor en la banda del Yacín de aquí de Llanes. Y bueno, ahí está, con sus 12 años, para mí apunta maneras, pero bueno, vamos a ver cómo termina.
el balón y en el primer tiempo metieronte un gol. Para escapar. Mira qué romandela me traéis aquí, Natalia, Jorge. ¿De tal palo tal astilla? Sí. ¿De quién es la canción? ¿Quién la...? Es mía, la compuse yo, sí. Ah, compones también. Sí, sí. Lo bueno de la romandela en Llanes es que si preguntes a los de ahora, dicen que no hay Llanes como el de ahora. Si preguntes a los de hace 30 años, que no hay Llanes como el de hace 30 años. Si preguntes a los de los 60, 70, 80, no hay Llanes como aquellos. Fue una época muy bonita, de veranos, mucha fiesta, sobre todo, con mucha fama, incluso ya fuera de Asturias. Aquí venía gente hasta de Andalucía, porque habían visto o oído en algún sitio de que la movida de Llanes era pues muy guapa, luego con las playas, con lo que tiene Llanes en sus alrededores. Y bueno, fue un boom que duró varios años y la verdad que genial. Debería de repetirse, a ver si algún día vuelve. Sí. ¿Y tú en aquellos años apareciste aquí? ¿Llegaste de dónde? ¿Con el brezo? Pues curiosamente aparecía con mi guitarra bajo el brazo, con un dúo que tenía entonces, se llamaba Jorge Juan, que después seguimos una temporadina, como 2 años más, y aparecimos buscando un poco donde tocar, y tocamos allí. Era de una gente de Oviedo, nos contrataron por un fin de semana y nos quedamos todo el verano tocando. ¿Y hasta ahora? Y hasta ahora. ¿Cómo era aquella época? Los bares estaban llenos también. Los bares, aquí concretamente en el Brezo, entrabas por la puerta y para llegar a la terraza, pues igual tardabas 10 minutos en pasar entre la gente. Entonces, y todos los bares más o menos estaban en esa línea. Entonces, eran, no sé, pero calculo que 4.000, 3.000 o 4.000 personas se juntaban, si no más. A mí me gustaba más aquella época que la de ahora, pero quizá por lo que tú dices, por diferencias generacionales, yo creo que quizá tenga algo que ver. Vosotros casi vais a la OTI, ¿no, Jorge? Jorge Juan. Sí. Sí, fue con el segundo disco que grabamos, fue como en el año 81, un disco que se llamaba En la próxima estación, y bueno, la casa discográfica presentó la canción a Televisión Española, que era un poco la que elegían, movía las televisiones a los artistas de cada país. Sí. Y les gustó, y entonces decidieron escogernos. El momentazo fue increíble, porque yo nada más que recibí la noticia, pues llamé a amigos, llamé a gente, llamé a la prensa, salió en los periódicos asturianos, nos hicieron entrevistas, pues eso, el dúo Jorge Juan de Avilés, pues a la OTI, y era una revolución, me llamaban por teléfono todo el mundo, oye, que ya me enteré. Y luego a los pocos días, pues se dieron marcha atrás, y bueno, la verdad que fue una putada, pero bueno. Pero bien, o sea, que nos quiten lo bailado, lo pasamos muy bien. Pero es mejor querer y después perder que nunca haber querido. Estés donde tú estés, se me corta ver.
canción de la OTI? A ver un poquitín. Era... Espérate. A ver... ¿Cómo se titulaba la última estación? En la próxima estación. En la próxima estación. Podemos poner la voz de la OTI. Señoras y señores, en directo. En principio fue más fácil de lo que habíamos pensado, pero el tiempo demostró que lo que hubo entre los dos era solo imaginario. Sobre todo al tener yo esa relación tan estrecha con la música, yo seguía compaginando mi vida de músico y cantando con mi trabajo en verano aquí, ¿no? Entonces venía mucha gente a tocar y hacíamos jams, entonces de repente igual llegaba un tipo que no conocía. Me acuerdo de un alemán que venía todos los veranos por aquí y le encantaba el brezo y él tocaba ahí en un grupo de rock and roll y el tipo lo hacía bien, cantaba bien, tocaba la guitarra y entonces pues se subía a cantar aquí, siempre teníamos un equipo permanente montado. Y cantaba con nosotros con él, luego se juntaban otros, entonces montábamos siempre fiestas a veces improvisadas, pero muy bonitas, porque la gente lo percibía así, como algo muy natural, ¿no? Canta un poquitín de alguna canción que con tu padre cantéis habitualmente, o de vez en cuando, o que tengáis especial interés. Y es que yo en inglés no canto. Bueno, porque como hablo tan poca gente... La mítica de Bob Dylan, por ejemplo, sí, vale. A ver, hacemos una versión muy nuestra de esta canción, ¿no? Venga. Mama said it's far from me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. And feels like knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Oh, yeah. Knocking on heaven's door. Qué bien cantes, muy bien. ¿Eh? Aquí teníamos un aspecto musical fabuloso, ¿no? Como había muchos músicos en Llanes que además tocaban muy bien. Me recuerdo de Andrés, el del Cupón, que todavía está aquí, anda por aquí, de Cosmín, el enanín aquel que teníamos en Llanes, de Ballina, de Luis de Maica, de Chiquetete, que cantábamos en el bar nuestro casi todos los días, ¿no? Tú tuviste el Don Niti. En el Don Niti, un bar aquí muy guapo en frente del Hotel Montemar, y todos los días había folicia. Encima con los músicos que había aquí, que encima era un apoyo grande, pues figúrate, estábamos encantados de la vida. Y venían de todos los pueblos, es de Porrúa, de Pancar, de Cue, de todo el contorno, ¿no? Y claro, hasta muchas veces estábamos hasta las 5 de la mañana. Y al día siguiente había que trabajar. O más. O más. Me recuerdo que lo pasábamos de maravilla. Y la gente que estaba allí venía de los pueblos a vernos allí, sin haberlo anunciado. La verdad que fue una época muy buena. Luego había otros músicos en Llanes, como era Carlos Rozas, José el Maestro. Y también, cada día andábamos en un sitio y cada día que vemos a otro sitio a tocar, como a Lorrio también, en Toró, pues se llenaba de gente. Y luego, además, tienes la peculiaridad y el patrimonio de ser el español que más canciones compuso para Llanes. Exactamente, exactamente. El compositor español que más canciones hizo para Llanes.
Pero bueno, no me arrepiento porque yo aquí estuve encantado de la vida. ¿Cómo era esa que cantabas tú, que te gusta tanto, la de...? Esta canción que compuse aquí precisamente. ¿Cómo se titula? Rosina. Rosina. Dale. Tiene 15 años, nada más. Y los ojos del color del mar. Está despertando. Quiere ser mujer. Aún le queda mucho que aprender. Anda con un mozo de Pancar. Son dos pajarinos sin plumar. Míralos la gente, si los ven pasar, sabe Dios lo que murmurarán. Rosina, ten cuidado, niñina, no sabes del amor los pesares. Rosina, no te atormentes más. Tu risa, que se llevó la brisa, galana, como rosa temprana. Rosina, la mejor del Rosal. Bueno, Aniti es una institución, ya no aquí, en Asturias. Yo a Aniti le conocí pues tocando por ahí, por los pubs, cuando tocaba con Juan. Entonces, bueno, teníamos una relación, de repente no nos veíamos en meses, pero otras veces coincidíamos tocando en un local, ¿no? Descubrí otro lugar que fue Benidorm, y allí era una maravilla, porque estuve en el Gran Hotel Valley recién estrenado, y en el Hotel Valley pues yo cantaba para los ingleses, en invierno. I saw the light on the night turn past my window. I saw a slickering shadow of love in the rain. She was my woman. I see this in me, oh, I spend when not on my mind. My, Delilah. Why, Delilah? So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, just can't take anymore. Forgive me, Delilah, just can't take anymore. Máquina, total. Yo había estado en Irán, en el Golfo Pérsico, en Irak, en Beirut, en Chipre, en Yugoslavia, en Italia, en Casino de Monte Carlo, en Holanda y por toda España, bien. Pero luego llegué aquí, después de haber recorrido todos esos sitios, ¿no? Y me encontraba tan a gusto que me quedé unos cuantos años. Y construyó castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Comenzó a abrir ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color, y convocó al duende de las cosas, que tiene mucho que ver con el amor. Otra de Alberto Cortés, que además te voy a dedicar el arranque, porque ahí te voy a dejar yo. En un rincón del alma, donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma, voy de romandela, tengo mucho que hacer yo. Nuevo dúo.
Oviedo. Cuando abras en Oviedo voy a cantar. No faltaría más. En la Romandela de Llanes queríamos hablar de la historia. Toño Anca recoge la historia, con premios recientes, por cierto, enhorabuena por esa espiga. Muchas gracias. De los humanitarios. Y Pilar Junco, que lle el remanso donde, el baúl donde Toño revuelve. ¿Eh, Pilar? Sí, soy de los más viejos de Llanes, así que... No, mujer, no. Sí, no, eso es una honra. Y el ser vieja no lo toma a deshonra. Todo lo contrario, el que tiene años es que los junto. Los fue juntando. Yo conocí a Pilar de siempre, ¿no? Quiero decir, una persona que forma parte del paisaje, o del paisaje en este caso de Llanes, ¿no? Y, en fin, siempre pues echamos alguna conversación, ¿no? Hablando de una cocina o de otra, siempre tuvimos ese amor por Llanes, por el concejo, por recuperar esos trozos de historia que a veces están perdidos, y en muchísimas ocasiones acudía a ella, que ella se reía cuando la llamaba la Wikipedia, ¿no? Pues en vez de la Wikipedia en este caso, ¿no? Lo malo de los refranes míos y de los dichos míos y de la sabiduría mía, pongamos sabiduría, pues es que está almacenado y ni yo misma lo sé. Y cuando Toño o alguno me rasca un poco y me sacan una palabra o una cosa así, como pasó con el escaniello, como pasa con muchas cosas, pues digo, esto es así, aquí, y sale. ¿Qué historia puedes resumir de Llanes, Pilar? Que fue la villa que todo el mundo quiso conquistar. Más o menos creo que sí. Yo de historia no sé nada así científico, lo sé de oídas. Entonces se dice que esta era una villa marinera muy chica, que Alfonso IX les dio, porque era un punto muy céntrico en el litoral cantábrico, no había puertos de refugio más que desde Laredo hasta Lastres, hasta Villaviciosa. Y entonces aquí Alfonso IX pues le dio auge. ¿Cómo te aficionaste tú a la historia? Pues... recoger toda la historia. Sí, el gusanillo, el veneno inoculado fue, bueno, pues gracias a un carpintero que estaba haciendo unas obras en la plaza de Santana y tirando unos tabiques, apareció lo que era un cortador de ballenas, para despreciar las ballenas en estacones, ¿no? Porque parece ser que en la playa de Estacones, la playa de Sablón, lo puede confirmar Pilar, que ahí existía, bueno, digamos, ahí atracaban las ballenas, ahí las abrían. Existe la Casa de la Ballena, que ahora es la Cruz Roja, pero eso se llamaba la Casa de la Ballena, y aquello que es un portalón era entero, y arriba tenía un corredor, y por los inviernos, eso ya no me tocó a mí, pero lo contaba mi padre, era el paseo de la villa. Mi padre murió de 95 años, pero mi madre de 102, y entonces, claro, se de muy atrás. Y mi abuela también vivió mucho tiempo conmigo, yo tenía lo menos 18 años, cuando ya te interesas de las cosas antiguas. ¿Y la romandela en Llanes, Pilar, cómo era? Sí, hacíamos romandela. Sí, ¿cómo hacíais? Pues cada uno como se le ocurría. No, es que había muchos festejos fijos, que son los bandos. Vuelven ahora las fiestas de Prado, ¿no? La primera que era que había que poner las alpargatas blancas, casi por tradición, era la fiesta de San Felipe, en este caso, ¿no? Que era en Soberrón y en la Galguera. Era la primera fiesta que acudías y que ibas con una ilusión terrible, ¿no? Y ya hay una tradición ya muy antigua de ponerse las alpargatas blancas, como diciendo, ya empieza la temporada de verano, y ponerse unas alpargatas blancas, ¿no? Para la fiesta de San Felipe. Después, claro, la fiesta de San Pedro, el 29 de junio, que está ahí, bueno, muy cerquita, en Pancar, y todas las fiestas de los alrededores. En casa me decían,
Hombre, pero si queréis ir a todas las fiestas, queréis ir a Vivaño, queréis ir a Rales, queréis a Parres, Santa Marina, etcétera. Y claro, yo un día mirando la foto y su historia me encuentro fotos de mi madre y sus amigos y sus amigas en todas las fiestas, ¿no? Digo, ¿y esto? Digo, estáis criticando a nosotros que vamos a todas las fiestas y vosotros aparecéis en la foto y su historia con 20 años o con 15 y estáis en todas las fiestas. Dice, no, es verdad. Digo, mira, aquí está la fotografía canta, ¿no? ¿Tú de qué bando es? De ninguno. ¿Y tú, Toño? Yo soy de Entreverado. ¿Entreverado? Sí, Entreverado y La Madalena y San Roque. Entreverado, aunque disfruto de las 3 fiestas. Eso se llamaba antes el tocín de todas ollas. Tocín de todas ollas. Pues mira, ya tienes el título. Yo admiro las 3 fiestas, me gustan todas. Todas tienen su encanto especial, todas tienen su historia. Y hay una fiesta que yo creo que hay que reivindicar, que es la fiesta de Santana, ¿no? Que es una fiesta de todos, una fiesta que huele, como digo yo, a salitre y a mar, muy marinera, y que yo creo que hay que poner en su sitio, ¿no? Muchas gracias, Pilar, muchas gracias. Nada. Yo lo que digo es que soy de Santa María de Llanes, que es la patrona de la parroquia, y así soy de todos. Y así tienes todos contentos, ¿no? Todos contentos. O todos enfadados. O todos enfadados, que también puede ser. Vaya lío de bandos. Bando de la Magdalena. Eso está muy bien. Dígelo bien, ¿no? Sí. Cualquiera se equivoca aquí, ¿eh? Santa María Magdalena. ¿Por qué me animaríais a venir a la Magdalena? Pues porque es la mejor fiesta de Llanes, por lo ¿Por menos qué? para nosotros. Pues el bando de la Magdalena, lo primero, es el mejor porque es el primero, el más antiguo, el que tiene las tradiciones conservadas más antiguas que ninguno. Nosotros buscamos la rigurosidad a la hora de vestirnos con el traje típico llanisco y ninguno de los otros bandos lleva el traje como lo llevamos nosotros. De los pies a la cabeza lo llevamos perfecto. Los mozos son los más guapos. Ah, eso ya sería un motivo. Mira, por ahí sí. Por ahí sí. ¿Y qué cantáis? ¿Qué bailáis? Pues tenemos un repertorio muy amplio de canciones. Tenemos giraldillas, tenemos jotas, tenemos pasacalles, tenemos muchísimas canciones. Es una de las riquezas del bando. Bando de la Magdalena. Sigo, ¿eh? Sí. Vosotros sois de julio, ¿no? Sí, del 22. Fácil. Bando de San Roque. ¿Con quién hablo de San Roque? Contigo. Va a ser que conmigo, Laura. Sí. Pues sí, hombre, encantado. Estos de la Magdalena, vaya bien que lo vendieron. Bueno, no lo hacen mal. ¿Y vosotros? Pero nosotros Apunten maneres, ¿eh? Somos mucho mejores, evidentemente. Somos mucho mejores. ¿Por qué? ¿Qué peculiaridad tenéis vosotros? Hombre, ¿qué te voy a contar de San Roque que no se sepa ya o que no se haya dicho ya? El bando de San Roque tiene el mayor espectro de folclore de todos los bandos de Llanes, tiene la mejor verbena de toda Asturias, la Vega de la Portilla, y tiene la tarde más espectacular que se puede ver en una fiesta en Llanes, con el encuentro de bandas de gaitas y el espectáculo pirotécnico que es el colofón del día, que es incomparable en toda Asturias, con fuegos artificiales y fuegos acuáticos. En definitiva, un mes entero de fiestas a las que todo el mundo está invitado y a las que yo os puedo garantizar que todos, del primero hasta el último, vais a disfrutar como en ningún sitio. Muy bien vendido. Sigo por aquí y esta ya más fácil. Esta ya me gusta, sobre todo por los colores, ¿eh? Azul y blanco. Virgen de Guía. Bien. ¿Peculiaridades de Virgen de Guía? Bueno, el bando de la Guía yo creo que es el mejor
por una serie de motivos. Tenemos actividades que no tienen los demás, por ejemplo el Día del Bollo, que se celebra un desfile de carrozas, y luego tenemos la merienda en el campo de la Guía. Tenemos la capilla más bonita de las tres, sin duda, porque tiene unas vistas espectaculares, y aparte es la fiesta con la que más gente participa. Más gente participa, me refiero a que la gente se viste, alquila todos los trajes del Deana, de Porruano, y la joya de la corona es la procesión nocturna que tenemos el día 7 de septiembre, en la que baja la Virgen a la villa. Y ahora, como estamos en terreno neutral, por primera vez vamos a tener en esta de Romandela en Llanes a los tres bandos: Virgen de Guía, San Roque y la Madalena. Todos para acá, por favor. Y vamos a... El día de Santana, no sé cuánto me voy a meter con tanta gente. El día de Santana estáis todos, digamos, neutros, neutrales. Sí. Y bailáis y cantáis. ¿Y qué bailáis y qué cantáis? La danza prima. Pues venga. Somos de la Magdalena, somos de la Magdalena, de San Roque y de la Guía, de San Roque y de la Guía, unidos en esta danza para celebrar tu día. Santana, Madre mía, hoy es nuestro día. Santana, Madre nuestra, hoy es nuestra fiesta. Dinos algo del mercado. Si hay mucha gente en la calle, ¿a cómo vale la mantega? Si el queso es de buena clase, ¿cuánto vale el de porrúa? ¿Y a cómo tal de cabrales? ¿Qué piden por celemín de jabas? ¿A cómo valen los prunos y las cerezas? Y si se venden por pares en Tobía las hablanas y el tocín vale a 2 reales. Cúntanos si va la xente a la vega solazase, y cuando al son zalamelu del tambor haya quien baile un pericote llaniscu, unvíanos en pacá un válame. Y al mesmo son bailaremos lo mesmo chicos que grandes, que hay aquí viellos muy viellos que nun son con soba daxe, y pachar un ixixú nun hay todavía quien los gane. Asina mesmo te pido que de las fiestas nos parles, con sos majos peregrinos, con sos suegos y gigantes, con sos ramos y jogueras, sos alea y sos cantares.